hoy volvemos a Romanos y vamos a continuar empezando ya el capítulo 3. Bien. Este pasaje contesta una de las preguntas más comunes que se escucha en cuanto a Dios y al mundo hoy en día, y es esa pregunta, la que ves arriba, ¿no? ¿Es bueno Dios cuando el mundo es malo? A nuestro alrededor puedes apuntar el dedo en cualquier dirección y encontrar maldad. ¿No es así? O sea, el que tiene cualquier tipo de poder sobre los demás lo usa para su bien, para el mal de los demás. Hay naciones que buscan el mal de otros, hay guerras por todas partes, hay confrontamientos, hay jefes que no quieren pagar a sus trabajadores, hay trabajadores que no quieren trabajar, hay en todas partes pecado, maldad. Y es muy lógico a veces escuchar, preguntar, quizás, ¿puede Dios ser bueno cuando hay un mundo tan malo? Bueno, justamente la Biblia nos lo contesta, ¿no? La Biblia contesta muchas de las preguntas que se hacen típicamente, y desde luego la contesta Dios. Para mí es fascinante, ¿no? Como no han pasado 2000 años de que se escribió este pasaje y sigue siendo relevante. El mundo no cambia, el corazón humano cambia mucho de nuestras vidas, cambia mucho ha cambiado un montón, evidentemente, en 2000 años, pero el corazón no cambia, las preguntas no cambian. El ser humano sigue siendo exactamente el mismo, necesitando a Dios. Vamos a orar y entraremos directamente al pasaje. Nuestro Padre, damos gracias por el tiempo que nos has dado, gracias por traernos aquí, gracias por tu palabra. Ahora pido que tú nos guíes, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, pido que este sea un tiempo provechoso para todos. Ayúdanos a aprender de tu palabra y queremos que tú seas glorificado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, bueno, vamos ya al capítulo 3. Quería hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Romanos. Esta es ya la séptima lección, el séptimo mensaje que hemos visto en Romanos. Y yo estoy intentando ir rápidamente. Muchos pues pasarían igual años en el libro de Romanos, pero no es mi meta, no es esa. Yo quiero que podamos avanzar y ver a vista grande lo que está pasando en el libro, y si tardas meses en terminar un capítulo, pues igual llega a ser muy difícil recordar lo que hemos visto en el pasado. Pero para recapitular un poquito, el capítulo 1 hicimos 3 mensajes. Primeramente, en la introducción, donde Pablo básicamente dice: os estoy escribiendo esta carta porque no puedo estar en persona. Yo quiero estar en persona, yo quiero presentaros el Evangelio en persona, porque dice: soy deudor por el Evangelio. El Evangelio me impulsa, dice, y justamente porque yo no merezco ser salvo, como leímos esta mañana en un pasaje que leyó Unai en Efesios, es que Dios me salvó y no tengo otra opción más que compartirlo con los demás. Eso es la introducción de Pablo, ¿no? Deudor, se siente obligado a contar el Evangelio a los romanos, por eso va a contar el Evangelio por medio de carta, ¿no? Porque aún no ha tenido la oportunidad de visitarles. 2, segundo mensaje, Pablo explicó cómo todo el mundo ve las cosas invisibles de Dios, los atributos de Dios, la creación de Dios, y se pueden ver las características esenciales de Dios, aunque Dios sea invisible, aunque Dios es espíritu, ¿no? El mundo, dice Pablo, ve suficiente como para entender que sí hay un Dios. Bien, ahora vivimos en un tiempo donde la gente quiere creer que no hay Dios. No es esto nuevo, no es algo que no ha ocurrido, pero en nuestra cultura la gente se esfuerza más que nunca en rechazar la idea de un creador. Bien, y hasta cree estupideces, ¿bien?, para evitar el tener que responder a un Dios. Pero Pablo dice: la verdad es evidente, Dios ha demostrado su existencia, Dios ha demostrado sus atributos invisibles, y dice que es suficiente
para que nadie tenga excusa por huir de Dios. ¿No? La gente huye de la verdad. Y eso, o sea, después vimos las consecuencias de las decisiones de huir de Dios, ¿no? Dijo Pablo, Dios les permitió, les entregó a vida llena de pecado, básicamente. Las consecuencias de huir de Dios son un pueblo, un mundo donde la gente se entrega al pecado. ¿Bien? Y hay montones de pecados diferentes y cada persona, no todos cometen todos los pecados, pero todos cometen algunos pecados mucho. Cada persona va hacia el pecado. Y cada persona encuentra su forma de rebelarse contra Dios. Y cada uno entonces con eso se gana la condenación, básicamente. En el capítulo 2 vimos que Dios es justo. Eso es una de las cualidades inmutables de Dios. Dios es absolutamente justo, por lo tanto juzgará a cada humano que ha ido hacia el mal por sus obras. Dios va a hacer, o sea, y Dios lo ve todo y va a juzgar absolutamente a todo, ¿no? Una de las cualidades de Dios es la justicia perfecta. Pues vimos el rol de la conciencia. La justicia en nuestro mundo es muy imperfecta, hay que decir, ¿no? Las leyes no son perfectas y la aplicación de las leyes no son perfectas. Las leyes, al final, llevamos pues, muchos años en esta nación y se han llegado a una serie de leyes que sirven hasta cierto punto, pero las leyes se pueden romper. Digo, se pueden romper en espíritu. Hay atajos que puede tomar la gente. Si tienes dinero, si tienes conocimiento, si tienes conexiones, enchufe, puedes conseguir romper la ley, ¿no? De una forma u otra y salir con la tuya. La ley aquí no es perfecta. Y además la ley no puede distinguir casi entre lo que sabe uno y lo que no sabe. O sea, la aplicación de la ley también es imperfecta. El sistema legal no puede siempre decidir quién es justo y quién no. A veces son culpados los inocentes y a veces los culpables salen sin castigo, ¿no? O sea, la ley no es perfecta ni la aplicación de la ley es perfecta, pero la de Dios sí. Y Pablo habla del rol de la conciencia, ¿no? Donde dice que cada persona, su propia conciencia le dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Bien? La conciencia no es perfecta. ¿Bien? La conciencia no es suficiente, digamos, para saber siempre qué hacer, pero la conciencia es una ayuda y Dios toma en cuenta la conciencia y cómo uno ha obedecido o roto su conciencia a la hora de intentar hacerlo bien o intentar hacerlo mal. Eso lo toma en cuenta en su juicio, básicamente, ¿no? La conciencia y el conocimiento y las intenciones. O sea, uno que hace mal con buenas intenciones, Dios lo va a juzgar. No cambia el hecho de que sea malo, pero Dios no va a juzgar tanto como el que lo hace de mala gana. Básicamente es eso, ¿no? No es decir que si tú haces mal por accidente o haces mal con buenas intenciones, no es culpa, sí que es culpa, pero Dios distingue, ¿no? Dios toma eso en cuenta, eso que dice Pablo. Y eso es algo que únicamente puede hacer Dios. El sistema legal no puede hacer eso, no puede leer los pensamientos y las intenciones de las personas. Bien, entonces, eso lo dice Pablo un poco para hablar de la diferencia entre judíos y griegos, porque los judíos tenían la Biblia, tenían acceso a las leyes de Dios de una forma mucho mayor que las demás naciones, y lo decía Pablo para decir, los judíos van a ser más culpables por su conocimiento, ¿eh? Pero también los no judíos tenían la conciencia y Dios evalúa según las capacidades y el conocimiento de cada uno. Bien, eso es simplemente recordatorio de que Dios es un juez sin comparación aquí en el mundo. Dios es juez absolutamente perfecto. Después 3, hace 2 semanas vimos cómo los judíos
se consideraban mejores que los demás, se consideraban el pueblo de Dios. Ellos pensaban que eran más justos porque conocían la ley, porque tenían la Biblia. Pero su propio conocimiento les condenaba más que a los judíos. Ellos, por mucho hablar y pensar que eran mejores, estaban demostrando por su conocimiento de la ley y por poder repetir simplemente las leyes, estaban condenándose a sí mismos. ¿Bien? Porque Dios decía, por vuestro conocimiento, estáis pecando a pesar de conocer lo que está bien, por lo tanto, más culpables sois que los demás. Esto, claro, está hablando a rasgos grandes. ¿No? Habían judíos justos y habían gentiles injustos, o sea, estamos hablando a nivel de nación entera aquí, no cada individuo de la nación. Bien, pero eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿bien? Básicamente hablando del pecado, la justicia de Dios, a dónde nos lleva, y en el capítulo 3, bien, vamos a empezar con la pregunta de Pablo, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Recuerda, Pablo es judío. Está hablando a la iglesia en Roma, que es compuesta por judíos y gentiles. Eso lo entendemos, ¿no? Pero tiene mucha audiencia judía. Pablo servía tanto a judíos como a gentiles. Así que hace la pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío? Porque acaba de decir, ¿no?, que los judíos tienen más condenación por su acceso a la ley. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? También hablamos de la circuncisión la última vez, ¿no? Como eso no aprovecha. Lo que importa a Dios es las acciones, no el de dónde viniste. No importa quién fueron tus padres, lo que importa es lo que haces con tu vida. ¿Qué ventaja, pues, tiene pues el judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Mucho y en todas maneras. O sea, es muy valioso ser un judío. O sea, Pablo dice, los que sois judíos, dad gracias a Dios por ser judíos. O sea, sigue siendo un privilegio. Yo muchas veces pienso, ¿no? Yo tuve el gran privilegio de nacer en hogar cristiano, algo que no sé si es el caso con ninguno de vosotros. Yo nací y mis padres conocían a Cristo. Y eso me dio grandísima ventaja a la hora de entender de la Biblia, entender lo que estaba bien y mal. Y de niño ya entendía que yo era pecador y ya entendía mi necesidad de salvación, y eso es algo que no me lo gané, tuve el privilegio de nacer allí, ¿no? También, como dice la Biblia, con ese privilegio viene mayor responsabilidad, ¿no? Dios condena más al que tiene más acceso a la verdad, y eso conlleva una responsabilidad. Pero con los judíos también es básico, bueno, muy parecido. Los que habían nacido dentro del pueblo de Dios debían de ser agradecidos por ello. ¿Por qué? Porque dice Pablo, mucho aprovecha ser un judío. Porque, primeramente, han sido confiados la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Hay otras diferencias, pero ¿cuál es la gran diferencia entre los judíos y los gentiles? Pues los judíos tenían la Biblia, ¿no? O sea, ya de por sí tenían la Biblia que contaba acerca de Dios y del pecado y del arrepentimiento. Ellos tenían tanto más fácil el ser salvos, fácil hablando humanamente. Los judíos tenían acceso, tenían oportunidades. Y una de las cosas que a mí me da tanta carga o tanta tristeza, la razón por la cual yo volví a este país a ser misionero, a ser pastor, intentar abrir iglesias, pues es porque aquí hay poquísimo acceso al Evangelio. No hay casi iglesias. Y las pocas iglesias que hay, pues algunas buenas y algunas medio. Bien, no hablo por nombre de ninguno, claro, pero es una situación donde la gente no tiene casi a nadie que les cuente el Evangelio. Vivimos en un pueblo casi sin luz, con unas pequeñas lucecitas aquí y allá. Por eso también tenemos tanta responsabilidad los que somos cristianos aquí, porque quizás tú eres la única oportunidad que va a tener alguien a tu alrededor, ¿no? Quizás tus amigos, tus familiares, si no escuchan de ti el Evangelio, si no les llevas a Cristo tú, nadie más lo va a hacer, ¿no? Por eso, o sea,
Yo creo que eso es lo que pienso yo mucho, ¿no? Aquí la gente no tiene el Evangelio predicado a ellos constantemente. Y como dije, esto influye en lo que Dios castigará. Dios no castigará a un pueblo que no tiene acceso al Evangelio, tanto como a un pueblo que sí tiene acceso, tiene más acceso, tiene más iglesias establecidas y más alrededor, ¿no? La condena será menor. Ahora, hay que decir, este pueblo, aunque no tiene mucho acceso al Evangelio, tiene mucho más que otras partes del mundo. Hay lugares donde ni siquiera tienen la Biblia traducida aún a su idioma. Hay lugares con menos acceso al Evangelio que nosotros, y esos sitios, pues Dios castigará más levemente a ellos que a este pueblo, ¿no? O sea, todo desde luego está en... Entonces caemos en una parte del espectro de conocimiento de Dios. Pero, todo eso para decir, ¿no? Los judíos estaban lo más cercanos a la salvación posible, porque tenían la Biblia, tenían acceso como ninguno. Los que pues se hayan criado en hogar cristiano o hayan tenido mucho acceso al Evangelio y aún y todo han rechazado, va a ser muy triste para ellos en el día del juicio, ¿no? Porque, otra vez, estuvieron tan cerca, tuvieron tantas oportunidades y las desperdiciaron. ¿Qué dice el 3? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, los judíos no fueron todos salvos, ni mucho menos, ¿verdad? En los días de Pablo, bueno, en la generación de Pablo crucificó a Jesús. Le rechazaron a su propio Mesías, al que estaba entre ellos haciendo milagros, demostrando su divinidad. O sea, el pueblo judío en grandísima parte rechazó a Jesús. Eran casi todos incrédulos. Hubieron judíos que creyeron, no, pero la mayoría no, la mayoría incrédulos. ¿Qué pues si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aquí llegamos un poco a la pregunta del principio, ¿no? El hecho de que judíos no hayan creído a Dios, y no solamente judíos, los demás también, el hecho de que la palabra incredulidad y la palabra fidelidad son aquí antónimos. Creer, o sea, son básicamente la misma palabra, ¿no? Con opuesto. Creer y ser fiel en el griego son exactamente la misma palabra, básicamente el mismo concepto. Se podría decir, la infidelidad del pueblo no hace nula la fidelidad de Dios, es la idea. Pero el hecho de que el pueblo no crea no significa, eso no cambia para nada lo que es el carácter de Dios. Y como decía al principio, el hecho de que vivamos en un mundo donde la gente es mala, realmente mala, ¿no? Matándose unos a otros, haciéndose daño, buscando activamente el mal de otras personas. El hecho de que vivimos en un mundo malo no afecta para nada o no indica para nada que Dios sea igual, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Vimos al principio en Romanos 1, Dios ha demostrado en su creación sus cualidades. Esas cualidades no se encuentran en el corazón humano. En el resto de la creación se ven las cualidades de Dios, ¿bien? Su amor, su orden, su capacidad de bien. En el corazón humano se ve absolutamente lo opuesto. Todo lo malo que existe en este mundo existe por culpa del hombre. Eso habría que repetirlo. Bien, no hay ninguna cosa mala que no sea culpa del hombre y de su pecado. ¿Vale? Dios no diseñó ninguna cosa que vaya mal en el mundo. Eso es por el pecado. Eso es por la humanidad. El hecho de que un niño pueda nacer con SIDA, eso es por culpa del pecado del hombre. ¿Bien? El hecho de que alguien muera torturado, violado, una persona que haya pasado por algo completamente injusto, fuera de su control, una víctima inocente sufra, eso es por culpa del pecado.
¿no? Por culpa de la humanidad. Todo lo que ocurre malo en este mundo es por eso. Pero eso no hace nula la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Por lo que ya vimos, porque Dios es justo. Ahora, si Dios fuese un Dios que cerrase los ojos y abandonase al mundo, o no fuese fiel, pues entonces quizás, pues es teórico, pero quizás se podría decir algo en contra de Dios, ¿no? Pero Dios no es así, Dios es justo, Dios es siempre justo y fiel a sus promesas. Dice entonces, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, es más posible que todo humano sea mentiroso de que Dios lo sea. ¿Bien? Aquí esto... bueno, podemos entrar a temas de conspiraciones y cosas así, ¿no? Hay gente que les gusta pensar que todos les están mintiendo, que ven mentiras en todas partes. Pues aquí la Biblia dice, no, puede estar el 100% de la humanidad completamente segura de algo, pero si va en contra de Dios es mentira. Bien, o sea, Dios absolutamente siempre va a ser veraz, aunque vaya en contra de lo que digan todos los humanos. Bien, como está escrito, dice, y aquí Romanos, aquí Pablo cita del Salmo 51. Salmo 51, si os acordáis, es el salmo que escribió David después de su pecado con Betsabé. David cometió pecados terribles, ¿no? Vio una mujer, la raptó, la trajo a su palacio, asesinó a su esposo, tuvo un hijo con ella, etcétera, etcétera. David cometió pecados horribles, ¿no? El rey David. Y después de haberlo cometido y haber reconocido su mal, escribió este salmo, que es un salmo fascinante, o sea, es un salmo de arrepentimiento como ningún otro. Demuestra cómo una persona que hace cosas horribles, y difícil hacer cosas más horribles que las que hizo David, puede aún y todo mostrar un corazón de arrepentimiento. O sea, y esto, si hay alguno que dice es que yo he cometido maldades y es que no sé cómo seguir adelante después de lo que he hecho, pues mira al rey David, mira lo que él escribió. El Salmo 51 voy a leer aquí, porque esto es citado del versículo 4, y voy a leer los primeros 4 versículos. Dice así, David hablando, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque él conocía que Dios era misericordioso. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. David era rey, David podía salir con la suya. Nadie podía decirle nada, y no le podían votar. No le podían votar en las próximas elecciones y quitarle el ser rey, ¿no? David es que ese era el manda más, podía hacer lo que quisiera. Nadie le podía obligar a hacer nada, pero dijo, mi pecado está siempre delante de mí, lo reconocía. Contra ti y contra ti solo he pecado. Son palabras muy profundas, porque David obviamente hizo maldad contra personas, ¿no? Maldad contra Betsabé, maldad contra el esposo que murió, maldad contra sus soldados, que fueron parte de todo esto malo que ocurrió. Pero dice David, contra ti he pecado. Su pecado era una afrenta a Dios primeramente. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí lo curioso, bueno, esto es lo que cita Pablo. David está diciendo, mi maldad lo que ha hecho es demostrar tu justicia. O sea, el contraste de lo malo que soy yo nos cuenta a los demás lo bueno que eres tú. Es un concepto curioso, un poco difícil de entender quizás. David básicamente dice, o sea, y esto no lo dice David de ninguna forma orgullosa ni nada, no está intentando justificarse ni mucho menos. David está diciendo, lo terrible que soy yo simplemente sirve para demostrar lo bueno que eres tú. Se habla a veces, no estoy hablando de caso propio, ¿no? Pero
o por lo menos no creo. Se habla a veces de si hay dos hermanos en una familia, o hermano y hermana, o sea, dos niños en una familia, y uno es el niño perfecto, y el otro, que no llega a la altura de su hermano, siempre tiene la carga de ser comparado con su hermano, ¿no? O hermana, o lo que sea. Y este niño, pobrecito, dice, pues que no es justo que me comparen a él, porque si no estuviese el otro hermano, quizás me respetarían como normal, ¿no? Pero como tengo un hermano mayor mejor, siempre me ven a mí a la luz de él, algo así, ¿no? O al revés, tienes un hermano muy, muy, muy malo, que se mete en problemas, va a la cárcel, lo que sea, pues el otro hermano pues parece muy bueno en contraste al otro. Más o menos por eso, más o menos por ahí creo que es lo que está diciendo David, ¿no? Mi maldad, mi incapacidad de hacer el bien, simplemente resalta lo bueno que es Dios. Resalta que Dios, que tiene todo derecho en el mundo de hacer lo que Él quiera, no lo hace. O sea, de hacer lo que... no lo he dicho bien, ¿no? Dios, que tiene todo derecho en el mundo de hacer cualquier cosa, únicamente hace el bien, ¿no? Y el humano casi que únicamente hace el mal. David reconoce su maldad y dice, bueno, demuestra mi maldad, y cuando Dios juzgue mi maldad, Dios demuestra su santidad juzgando mi maldad. Y el día que lleguemos al juicio, en el futuro, Dios va a ser, dice la Biblia, glorificado, magnificado. La santidad de Dios va a ser expuesta a todos por la forma en que Él juzga el pecado. Bien, otra vez, de una forma, el pecado de la humanidad servirá para glorificar a Dios. El pecado es malo, obviamente, no es algo que Dios quiere. Pero el pecado y la acción de Dios juzgando el pecado va a glorificar y magnificar a Dios. Y de eso un poco está hablando Pablo. No es que cuando vemos alrededor del mundo maldades, no es lógico ir y decir, pues Dios tiene que ser malo porque estas cosas ocurren en el mundo y son malas. Al revés, Dios será demostrado bueno porque Él va a juzgar, ¿no? Él va a actuar en contra de toda esta maldad. Eso es la idea. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿bien? Lo que decíamos, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, es decir, no, esto es, estoy hablando en negativo, estoy hablando al revés. Dios no es injusto porque su justicia se demuestra en el castigo, es la idea. La injusticia del hombre resalta la justicia de Dios. El pecado del hombre resalta cuán bueno es Dios. Ahora, como digo, esto no es decir para nada que está bien que haya pecado. Y no es decir que Dios quería que la humanidad pecase para demostrar su bondad. Bien, eso no lo dice Pablo en ninguna manera. Pero Dios es glorificado como consecuencia de nuestro pecado por su justicia. Bien. En ninguna manera, dice de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, otra vez, la justicia de Dios es justamente lo que demuestra que Él es santo. Nuestro pecado demuestra la santidad de Dios. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, mi mentira aquí está en contraste a la verdad, ¿no? Se podría ahí hablar de cualquier tipo de pecado. Si por el pecado del hombre, o Pablo aquí se incluye a sí mismo, ¿no? Si por mi pecado la verdad de Dios abundó para su gloria, otra vez, si por ser yo pecador Dios va a ser demostrado glorioso, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pablo aquí está respondiendo a había una enseñanza
que Pablo está atacando aquí. Es una cosa que dio vueltas en la iglesia y da vueltas aquí hoy en día también. La idea de... se me va ahora el término. La idea de que si Dios va a perdonar todos los pecados, no importa si pecamos. Había gente que enseñaba que si Dios ha muerto por nuestros pecados, Dios lo ha perdonado todo, pues ¿qué más da si peco? Eso era una actitud que era como una cosa que la gente decía en respuesta al Evangelio. ¿Bien? Y Pablo habla de eso en otras partes también. Pero Pablo básicamente está atacando esa idea, diciendo, a ver, no hay ninguna excusa por el pecado. ¿Bien? Aunque el pecado demuestre la gloria de Dios, aunque el pecado muestre que Dios es santo, no hay absolutamente ningún bien en hacer el mal. No hay ninguna excusa por pecar. Y vas a ser juzgado por tu pecado, ¿no? O sea, no lo dudes, o sea, no hay... Esto no es para nada minimizar el pecado, es lo que quiere decir Pablo. ¿Bien? El pecado demuestra lo bueno que es Dios, pero eso no significa que no sea malo. ¿Bien? ¿Y por qué no decir, otra vez, esto aquí es donde está Pablo atacando esta herejía o esta forma de pensar? Bien, que como digo, se encuentra en algunas partes. Es la idea del libertinaje cristiano, donde eso, si sabes que Dios lo va a perdonar, pues vamos a hacerlo y ya está, porque Dios lo va a perdonar, ¿no? Eso demuestra que uno no es salvo o está completamente retorciendo lo que es la salvación porque no entiende lo que es la salvación. Pero si ¿por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, otra vez, esto es una cosa que decían acerca de Pablo, que predicaba la gracia, la gente que venía de perspectiva como de los fariseos, decía, oye, es que Pablo está enseñando que hay perdón fácil. ¿Y eso qué significa? Que la gente puede pecar fácilmente sin consecuencias y cosas así. Bien, Pablo está respondiendo a eso. Dice que calumnian contra él y es maldad y no es nada cierto. ¿Y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Otra vez, esta idea. Entonces, Pablo está respondiendo a esta idea de entonces, ¿por qué no puedo hacer maldad si simplemente con mi maldad estoy glorificando a Dios? O sea, estoy resaltando el bien de Dios. Otra vez, Pablo está respondiendo a un argumento falso, a un argumento malo en contra del Evangelio. ¿Bien? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No somos mejores por demostrar la gloria de Dios. Nosotros, como dije al principio, o como dije cuando lo que leyó Unai, nosotros no estamos haciéndole un favor a Dios, dándole opción de demostrarse santo. Bien, cuando venga el día de juicio y Dios juzgue el pecado y castigue y sea glorificado por juzgar ese pecado, no le estamos haciendo un favor a Dios con nuestro pecado. Estamos haciendo pecado, algo que Dios odia, ¿bien? Algo que es una afrenta. Nosotros, y no hay aquí en el mundo gente mejor que otra, en un sentido. Dice, ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Todos son pecadores, todos son una afrenta a Dios. Algunos pecan más que otros, sí. Algunos serán castigados más que otros, sí, pero todos están bajo el pecado. No hay nadie que pueda elevarse por encima de los demás. Bien. Es como, yo estoy menos sucio que la otra persona, por lo tanto me glorío. No, estás sucio, eres pecador. El hecho de que haya otro pecador, más pecador que tú, no es motivo por gloriarse. Es la idea. Todos somos pecadores, todos estamos bajo el pecado. Y terminamos hoy con este versículo que Pablo, citando otra vez del libro de los Salmos, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Bien. En este mundo no hay ningún justo, no hay ninguno que haya hecho el bien, no hay ninguno que sea bueno, es la idea. La idea del justo es recto,
uno que sea sin pecado. Esto viene del Salmo 14, versículo 1. Entonces, todo esto continúa. Es difícil cortar el pasaje en trozos, ¿bien? Porque el libro de Romanos es muy grande y el libro de Romanos está diseñado para leerse en una tanda, estudiarse en una tanda. Algo imposible para una predicación, ¿no? Después en casa léelo en su contexto y continúa, es lo que os animo a hacer. Pero ahí vamos a cortarlo, más o menos, porque creo que más o menos hemos tratado con esta pregunta. ¿Es bueno Dios cuando el mundo es malo? Sí. De hecho, la maldad del mundo terminará glorificando a Dios. Terminará demostrando la santidad de Dios. Otra vez, no es para nada decir, no es para minimizar el efecto del pecado, no es para nada para decir, bueno, no es tanto problema el pecado, sino que el pecado aquí en el mundo no mancha para nada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a demostrar su justicia. ¿Bien? Porque Dios es absolutamente justo. Esto es su naturaleza, eso es cómo va a acabar la historia, y todo el mal que podamos hacer nosotros no va a cambiar nada de que Dios es justo. ¿Bien? Yo creo que ahí lo vamos a dejar por hoy. ¿Bien? Sé que hay varios temas aquí que son un poco complicados. Pablo está respondiendo a cosas corrientes en su momento, argumentos que venían mucho del tipo de fariseos y cosas así, que no son argumentos tanto que igual son tan comunes hoy en día, pero todo esto seguimos avanzando en nuestra explicación del Evangelio, en la explicación de lo que es ser perdonado por los pecados. ¿Bien? Nuestro pecado termina siendo algo que demostrará la gloria de Dios. Vale, y bueno, vamos a orar y terminar allí. Nuestro Padre, damos gracias por el día, gracias por traernos aquí a todos. Pido que nos guíes en esta semana y nos ayudes, Señor. Ayúdanos a odiar más el pecado. Pido que nos vayas transformando para que en esta vida seamos menos y menos pecadores y más ejemplos de tu luz. Pido por cada hermano aquí que nos guíes, nos ayudes a glorificarte. Pido que nos ayudes a crecer espiritualmente y a amarte más. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.